un tema que normalmente no hemos hecho antes. Sin embargo, sí creo que es un tema importante, especialmente como usted dice, para aquellos que están empezando a entrar a este mundo de la neurocirugía, para de alguna forma empezar a relacionarnos y a entender todos estos instrumentos, algunos sencillos, otros muy complejos y llenos de tecnología, que de alguna u otra manera son necesarios para nuestra práctica, pero además que nos facilitan de muchas maneras pues precisamente lo que hacemos día tras día. Entonces voy a tratar de primero hacer una breve introducción del instrumental en términos generales, luego pasaré a algunos datos históricos también generales en relación con la instrumentación que se ha venido usando o cómo fue evolucionando la instrumentación en neurocirugía en el tiempo. Finalmente voy a hacer una descripción básica de los tres, por decirlo de alguna forma, equipos de instrumentación principales que utilizamos nosotros en neurocirugía, que son el equipo de cráneo, el equipo de columna y de microcirugía. Por último, vamos a hablar un poquito de aquellos equipamientos especiales o de algunas cirugías específicas que se utilizan. Y finalmente, algo de la innovación que ha venido surgiendo en las últimas décadas con la robótica y algo de esto en el mundo de la neurocirugía. Entonces, como generalidades, saber que el instrumental quirúrgico hace referencia básicamente al conjunto de elementos que se utilizan precisamente en este tipo de procedimientos. Hay que tener claro, como personal que usa este tipo de instrumental y como, pues, en general personal de salud, para de alguna forma salvaguardarlos y cuidarlos, que estos son bienes costosos, sofisticados y en gran medida delicados, que deben ser capaces de soportar el proceso de cadena de descontaminación, limpieza y esterilización, por lo cual van a contar con unas características específicas y precisamente pues las propiedades de los mismos deben hacerlos resistentes a la corrosión, dado que se van a exponer a sangre y otros líquidos corporales, además de soluciones de limpieza, esterilización y a la atmósfera en general. Entonces son materiales muy específicos que se han venido desarrollando y cambiando a través del tiempo para precisamente lograr todas estas propiedades. Podemos clasificarlos de diferentes formas. Una de ellas es a través del material del cual, que sirvió para su fabricación. Entonces, uno de los más comúnmente encontrados es el acero inoxidable, que no es más que la fusión de hierro, carbono y cromo en unas cantidades específicas de cada uno de ellos. Evidentemente, pues este es un material resistente, bastante disponible en términos generales y precisamente anticorrosivo, lo cual pues es muy útil en este tipo de instrumental. El titanio surgió como un material muy ventajoso en muchos sentidos, especialmente en nuestra especialidad y especialidades en general de microcirugía, y que requirieran luego control imagenológico a través de resonancia magnética, porque la característica más importante en relación con los demás metales que se usan y se usaban es que pues no tiene características ferromagnéticas, por lo que no contraindica, por ejemplo, la resonancia. Otro material que se encuentra es el vitalio, que funge como marca registrada del cromo, cobalto y molibdeno, y otros metales como plata, cobre, aluminio, se utilizan en mayor o menor medida en diferentes tipos de instrumental. Según su forma, su función y uso, también se pueden clasificar estos materiales. Entonces, según la forma, encontramos instrumental de un solo cuerpo, que son aquellos que constan de una punta y cuerpo. Algunos de estos pueden ser el mango de bisturí, las cánulas de succión, algunas pinzas de disección, separadores manuales y algunos dilatadores, por ejemplo. También vamos a encontrar instrumentales articulados. Estos suelen constar de una punta, cuerpo y pues la articulación propiamente, como lo son, por ejemplo, las tijeras o las pinzas. Instrumental con cierre, que consta de una argolla, articulación, cuerpo, punta y cierre. Entre estos encontramos, por ejemplo, las pinzas de forciprepsión o clamps vasculares y algunos clamps intestinales. Obviamente esto no hace parte de la instrumental que se utiliza en neurocirugía, pero pues sí de la instrumentación quirúrgica en términos generales. También encontraremos instrumental con forceps y de fibra, que por ejemplo en nuestro contexto lo utilizamos para algunos materiales como de endoscopia, neuroendoscopia y demás. También están presentes en artroscopias, cistoscopias y bueno, en general todos los elementos que incluyen este tipo de materiales o intervenciones. Según su función, entonces encontraremos instrumental de corte, que básicamente va a estar representado por todo lo que implica bisturí, tijeras. En nuestro caso usamos mucho el electrobisturí o monopolar, que también le llamamos, que tendrá función dual tanto de corte como de coagulación.
Y bueno, estos materiales suelen tener alguna zona afilada o puntiaguda, sin embargo, también se pueden dar estos cortes o diéresis a través de función Roma en algunos de estos instrumentales. Tenemos instrumental de separación, que son aquellos que se utilizan precisamente para separar o retraer una cavidad, un órgano, dos tejidos, a los que previamente se le haya hecho una incisión, entre otros, y pues precisamente también sirven para mantener tejidos y órganos fuera del área donde se esté trabajando específicamente en ese momento. Estos instrumentales de separación van a ser, perdón, pueden ser manuales, autoestáticos, ya veremos algunos ejemplos más adelante, pero básicamente existen de distintas formas también y mecanismos de estabilidad que permiten una cierta facilidad de uso al momento de la cirugía, especialmente en cirugías como las nuestras, que muchas veces gozan de espacios o campos o corredores quirúrgicos reducidos. También tenemos instrumental de aprehensión, que es aquel que se utiliza para tomar tejidos, estructuras u objetos. Entre estos están incluidas las pinzas, la pinza de tumor, por ejemplo, las bayonetas. Igualmente también existen elementos de aprehensión autoestáticos como la pinza de Alex o la Rochester, que no van a requerir de que el cirujano esté constantemente haciendo la aprehensión del tejido propiamente. El instrumental de síntesis, que es el que se utiliza para suturar, afrontar o restablecer la continuidad del tejido, pues aquí evidentemente los protagonistas son las suturas propiamente, aunque existen otros como las grapas, los clips, entre otros, y el instrumental de drenaje, cuyo objetivo es la limpieza de la zona, y pues tenemos distintos dispositivos de cánulas de drenaje que en algunas situaciones van a ser necesarias para evitar la formación de colecciones o hematomas postoperatorios, por ejemplo. Aquí no está, pero también tenemos elementos de coagulación que incluyen las pinzas como mosquitos, las Kelly y el electrobisturí y el bipolar, que es muy usado en nuestra especialidad y otras especialidades como cirugía plástica, en general especialidades que requieran microcirugía y zonas de intervención de espacio reducido que en el caso de requerir coagulación no puede abusarse de la zona alrededor de la zona de coagulación. Entonces el bisturí, el bipolar tiene la particularidad que crea la coagulación en medio de las dos puntas, lo cual hace que, digamos que la zona expuesta al calor sea muy pequeña. A diferencia de, por ejemplo, el monopolar, que puede generar un campo de hasta 1 centímetro alrededor del mismo. Por eso, por ejemplo, en una cirugía cerebral, nosotros no utilizamos el monopolar, o sea, ya dentro del cerebro como tal. Bueno, una vez dada esta introducción de los materiales de instrumentación en general, quiero pues hacer un breve recuento también de un poco de lo que hemos tenido alrededor de la historia. Para esto me pareció pertinente traer a colación esta frase dicha por Hipócrates, que definitivamente fue un hombre muy adelantado a su tiempo y creo que hace una descripción muy precisa de lo que un cirujano requiere al momento de llevar a cabo una cirugía por parte de su instrumental. Él decía que es menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se persigue. Esto es respecto a su tamaño, peso y precisión. Definitivamente, nosotros como neurocirujanos, residentes y bueno, cualquier persona que haga un procedimiento quirúrgico requiere definitivamente este tipo de características en su instrumento. Entonces aquí vemos algo de esto ya se revisó en una charla previa por nuestra compañera Lorraine, por eso yo no voy a andar mucho en esto, pero sí quiero mostrar estas imágenes que me parecen muy curiosas. Miren cómo, por ejemplo, desde periodos que datan desde el 800 al 1100 antes de Cristo, ya se encontraban elementos llevados a cabo en distintos tipos de materiales como bronce o cobre, que servían y se utilizaban para hacer trepanación. De hecho, pues los trépanos son, digamos, las intervenciones quirúrgicas de las que más antigüedad se tiene data, probablemente porque por supuesto en el hueso fue más fácil conservar las secuelas o cicatrices de estas intervenciones. Pero miren, por ejemplo, cómo se existían ya desde aquellos momentos estos elementos que incluso tenían algún nivel importante de ornamentación y que precisamente permitía hacer los agujeros a nivel del cráneo. Mucho más adelante en el tiempo, ya alrededor del año 1000 después de Cristo, Avicenna ya ideaba distintos elementos que él consideraba podían ser útiles para el tratamiento de algunas afecciones que, pues, que corresponderían a lo que hoy hacemos nosotros como neurocirujanos. Por ejemplo, este dispositivo que era una tabla que se le acoplaban diferentes ítems o dispositivos como este dispositivo de cuerdas y maderas que buscaba estirar y hacer cambios posicionales en el paciente. Él lo ideó, pues, supuestamente por el manejo de fracturas de la columna vertebral, probablemente no eran
tan efectivos estos elementos, pero pues quiero resaltar la necesidad que desde hace mucho tiempo existe por parte de quienes se dedicaban al tratamiento de pacientes con afecciones como las que hoy nosotros tratamos, de crear elementos que facilitaran y los ayudaran en el manejo de estos pacientes. Bueno, ya en la medida en que fue avanzando el tiempo, vamos viendo cómo estos elementos se fueron sofisticando, hubo mayor, digamos, diversidad de elementos que permitían llevar a cabo distintas tareas. Esta, por ejemplo, es una ilustración de 1519 que muestra los elementos quirúrgicos diseñados por Lanfranchi de Milán. Esto no era específicamente para neurocirugía, pero muchos de estos elementos ya comenzaban a utilizarse pues también en procedimientos que comprometían, por ejemplo, el cráneo y estructuras similares. Aquí vemos que en 1517 ya existían elementos que permitían también llevar a cabo trepanaciones con un poco mayor de precisión y con un soporte más estable que lo que hasta ese momento existía, que pues eran elementos parecidos a estos que les mostraba acá. También en estos siglos, entre 1500 y 1600, se comienzan a mejorar los elementos que permitían hacer trepanaciones en el cráneo, llevando a cabo estos diseños de trepanaciones a través de movimientos circulares manuales, que de hecho, si los vemos, no son tan diferentes al trepanador de Hobson, que actualmente pues en ocasiones hay que usar aún. Ya alrededor de 1500 y 1600 también empiezan a crear este tipo de trepanadores con piezas intercambiables que permitían llevar a cabo trépanos de diferentes formas, en diferentes sitios y bueno, con distintos objetivos. Lo que quiero resaltar es cómo poco a poco fueron sofisticándose los elementos que permitían llevar a cabo este tipo de intervenciones. Alrededor de 1600 y 1650 comienza a idearse elementos que permitían llevar a cabo el manejo de fracturas craneales deprimidas, como este, por ejemplo, en el cual se hacían un par de agujeros en el hueso fracturado y se introducía este elemento que luego permitía alar hacia arriba el hueso, esto sobre todo en niños que tienen un cráneo mucho más frágil, maleable, en fracturas, por ejemplo, de tipo de ping-pong. Y bueno, más cercano a nuestro tiempo, entre 1700 y 1800, vemos cómo se amplía la gama de elementos que ya no solamente se utilizaban para hacer trepanaciones, sino precisamente para llevar a cabo algunos pequeños procedimientos intracraneales propiamente. Bueno, entonces, habiendo hecho este recorrido, vemos cómo a través del tiempo, pues, es decir, tuvieron que pasar muchos siglos para que poco a poco, a través de diferentes aportes de personas en el campo de la medicina y fuera de ella, se pudieran crear pues elementos que hoy en día nos llevaran a la precisión y la sofisticación que hoy tenemos. Entonces, haciendo un recuento general de los elementos más comúnmente utilizados en neurocirugía, entonces voy a dividirlo en el equipo de cráneo, el equipo de columna y el equipo de microcirugía. Quiero aclarar que esto, y de hecho toda la charla, está lejos de abarcar todo el instrumental que se utiliza en neurocirugía, porque eso sería un tema extensísimo. De hecho, una sola cirugía puede requerir un instrumental especial que puede ser una lista muy larga de elementos. Aquí vamos a hablar sobre todo de los elementos más comunes, más importantes, de uso cotidiano, que sí o sí un residente en formación pues debe empezar a manejar. Entonces, en el equipo de cráneo vamos a encontrar elementos como el trépano de Cushing, con su respectivo iniciador, los clips de Raney con su aplicador, fresas y cuchillas con el craneótomo, la gubia, separadores autoestáticos diversos como el Gelfie, mastoides, Adson, la sierra de Gigli, que se utiliza cuando hay que usar, cuando pues por alguna razón no tenemos el Midas o el craneótomo para hacer la craneotomía, la cánula de succión, las pinzas de hipófisis, bayonetas, bipolar y monopolar, disector Adson, ruginas y curetas, tijeras, bueno, en fin. Vamos a ver algunos de los más importantes y sus características principales. Entonces tenemos el Midas, o el taladro de Midas, que es básicamente un perforador de cráneo a través de trépanos y con adimentos distintos como son la fresa y la cuchilla, pues se pueden unir estos trépanos y formar entonces una craneotomía propiamente, quitar un colgajo óseo. Lo caracteriza pues que se trata de un taladro neumático de alta velocidad que se activa a través de un pedal y puede conectarse a múltiples accesorios, como decía, que permiten llevar a cabo diferentes funciones. Hoy en día, pues los trépanos y las craneotomías se hacen
con este tipo de elementos. Sin embargo, neumáticos o eléctricos, sin embargo, pues hay ocasiones en las que por alguna razón no se dispone de ellos y se debe utilizar elementos manuales que pues también pueden servir para estos objetivos. En este caso tenemos el taladro de mano de Hobson, que perfora el cráneo cuando se realizan trépanos. Es básicamente un taladro de mano que en el extremo distal tiene un mandril con tornillo de pulgar. También tiene una gran variedad de formas y tamaños en su porción distal y una punta cortante que sirve como iniciador para penetrar el cráneo. Hay que tener mucho cuidado, amerita de todas formas un grado de experiencia porque en ocasiones podría el elemento sobrepasar el cráneo y pues llevar a cabo un accidente en medio de cirugía. Qué pena, creo que alguien tiene el micrófono encendido haciendo un retorno. Por favor, podrían apagarlo. La sierra de Igli, que la mencionaba hace un rato, también es un elemento que se utiliza cuando por alguna razón no tenemos a disposición los craneótomos. Sirve para cortar propiamente el hueso del cráneo. En otras cirugías o en otras especialidades se utiliza, por ejemplo, para amputaciones de extremidades. En nuestro caso, lo que hacemos es que cuando tenemos los trépanos, por ejemplo, con el Hudson, que probablemente si usamos la sierra vamos a haber usado el Hudson, interconectamos un trépano con otro a través de una guía o pasasierras y luego a través de unos especie de elementos manuales se conecta esto con la sierra y pues con movimientos laterales se logra el corte del cráneo propiamente. Tenemos otros elementos como los aplicadores o clips de Raney y el aplicador, perdón, y el clip de Raney, que no son más que elementos que van a servir en el proceso de la hemostasia. Sobre todo lo usamos en las incisiones de cuero cabelludo. Entonces el aplicador es una pinza que se acopla al clip propiamente y que pues con la apertura o cierre de la pinza hacemos apertura o cierre del clip y el clip pues al ponerse sobre el borde que hemos hecho la incisión evidentemente genera una presión en el mismo, colapsando los vasos sanguíneos y generando una hemostasia rápida. Las pinzas bipolares de Cushing, fundamentales en nuestra práctica, como he dicho, probablemente es el elemento de hemostasia que más utilizamos nosotros. Una vez hemos sobrepasado, o incluso desde que abrimos la piel con el cuero cabelludo ya lo estamos usando, pero especialmente en intervenciones intracraneales, intrarraquídeas, pues ya el monopolar probablemente genera un campo, como dije, muy amplio de calor, por lo cual el bipolar va a ser un elemento muy, muy importante para nosotros. Bueno, las tijeras, hay una variedad importante de las mismas. Tenemos tijeras de Strully, que son tijeras que se utilizan para disección roma y aguda de tejidos delicados. Se caracteriza porque presenta hojas finas que están curvas y con puntas de sondeo en forma de luna creciente que sirven para proteger el tejido subyacente. Tenemos las tijeras de Taylor, quizá un poco más utilizadas en nuestra práctica, sobre todo para apertura de la dura madre. Lo mismo, es angulada con punta roma en la hoja inferior que previene pues, que lesionemos el cerebro al hacer la apertura dural. Esta punta roma nosotros siempre la dirigimos hacia arriba cuando estamos haciendo precisamente la apertura de la dura madre. Las gubias también las utilizamos mucho, aquí las incluyo en el equipo de cráneo, sin embargo hacen parte también del equipo de columna, se utilizan también en las cirugías de columna. Son básicamente pinzas que permiten retirar fragmentos óseos o de tejido blando circundantes. Hay de distintas formas, como podemos ver en los ejemplos, todas tienen, digamos, un funcionamiento similar, pero su angulación, su tamaño y su forma y la manera de agarre van a hacer que prefiramos una u otra dependiendo del tejido o de la zona en la que estemos trabajando particularmente. También tenemos las pinzas de Cushing para hipófisis, son pinzas anilladas con caña larga que se extiende hacia las mandíbulas estrechas con punta ovalada. Estas pueden ser rectas o anguladas hacia arriba o abajo. También las utilizamos en una variedad amplia de cirugías, pues desde cirugías que pueden ser sí, transnasales, pero también de cráneo, en las que queremos a lo mejor retirar algún fragmento óseo, una zona de pequeño espacio, etc. Los disectores de Penfield es uno de los disectores más utilizados por nosotros, sirve para retraer, manipular, también para separar nervios, vasos o algunas otras estructuras. Digamos que es como características, es que pues serviría como de diferentes funciones o función dual, por un lado disector curvo amplio en un extremo y una cucharilla redonda afilada en el otro. Por ejemplo, estas cucharillas o cureticas, como nosotros las llamamos muchas veces, pues sirven como disección, pero también nos permiten muchas veces cuando hacemos los trépanos limpiar el borde del trépano, ampliarlo un poco en su unión con la dura madre. Bueno, tenemos otros disectores como los que pueden ver acá, Penfield, curetas,
el free, que también usamos con mucha frecuencia, y pues realmente su uso va a ser muy amplio y en cirugías tanto de columna como de cráneo. Las pinzas de bayoneta de Cushing sirven para sujetar tejidos delicados, no son ortostáticas, requieren la continua manipulación por parte del cirujano, y pues básicamente es una pinza con forma de bayoneta y puntas romas estriadas. El gancho de Dandy es otro ganchito, muchas veces lo damos como palito de golf, lo utilizamos tanto, sobre todo en microcirugía, pero también a veces en macro, y es un disector pues, que nos va a permitir manipular y separar algunas estructuras vasculares o nerviosas, muy útil, disección Roma sirve para ello. Los separadores de Leila sirven para mantener la retracción gentil y estable de los tejidos nerviosos, sobre todo pues encefálicos. Es autoestático y tiene unas abrazaderas que se pueden, digamos, ajustar a la mesa, al cráneo, al mismo cráneo del paciente o algunas otras estructuras que tengamos en contiguidad con la cabeza del paciente. Básicamente, estos elementos se unen o se acoplan con espátulas cerebrales que ya veremos más adelante, y de esta manera podemos fijar una retracción específica de algún lóbulo cerebral, de alguna estructura cerebral, y dejarlo en esa posición estricta sin que se cause daño por contusiones contiguas o continuas durante la intervención a el tejido cerebral. Separadores como el de Jensen, muy utilizados, especialmente esto en cuero cabelludo, cuando son incisiones pequeñas, también en columna, cuando hacemos incisiones pequeñas, pues es un separador ortostático, y nada, que en general es muy útil para las intervenciones de nuestro día a día. Y pues, por último, las espátulas que les mencionaba hace un rato son elementos que van a tener en sus bordes un lado convexo y un lado cóncavo. Importante es saber que el lado convexo es el que siempre debe mirar hacia el cerebro cuando hacemos la retracción, y esto es lo que se acopla al separador de Leila que les mostraba hace un momento. Bueno, en cuanto al equipo de columna, algunos de los elementos específicos o más usados en la columna serían los cinceles, separadores como el Richardson, de Gelpi, el Taylor, el Hudson Beckman, la pinza Kerrison, el Alligator, separador de raíz, la gubia, la cizalla y el COP se utilizan sí probablemente mucho más en la columna que en cualquier otra intervención. Entonces, aquí vemos la pinza de Kerrison, que sirve para retirar fragmentos de hueso y lámina durante intervenciones. También lo utilizamos en cráneo a veces, pero mucho más en columna. Se caracteriza por tener mangos de compresión unidos a una caña larga con puntas anguladas. Tenemos, bueno, ya las tijeras de Cushing para hipófisis, lo había mencionado, también se utiliza mucho acá, en este tipo de intervenciones. El mallete es un elemento muy parecido a un martillo, que algunas veces lo utilizamos en cirugías en las que, por ejemplo, hacemos cincelado, o, por ejemplo, cuando vamos a retirar cuerpos extraños tipo arma blanca de una columna. Una opción es colocar, por ejemplo, un hombre solo al elemento, y con este elemento, mallete o martillo, dar martillazos hacia arriba para así sacar el elemento. El COP es un separador de láminas de músculos para espirales, especialmente utilizado en esto. Consta de un mango estriado redondo macizo largo que se extiende junto con una caña lisa delgada que termina en un extremo de trabajo afilado, ancho y plano. Muy útil, todos los que hemos hecho disecciones superiósticas sabemos que es un elemento indispensable para poder precisamente hacer la retracción muscular mientras nosotros vamos haciendo nuestra disección perióstica con el monocular superióstica. Bueno, las cuchilleras, las cureticas de diferentes modelos, características, angulaciones y tamaños también se utilizan y hacen parte del equipo de columna, pero realmente también hacen parte del equipo de cráneo. Tenemos los separadores de raíz. Estos separadores van a ser angulados o rectos, van a tener distintos grados también de angulación en la zona, digamos, en su región distal, que sirve para precisamente llevar a cabo la separación de la estructura nerviosa. Se utiliza pues básicamente para la retracción del saco dural o raíces nerviosas en cirugías como las microdisectomías o cualquier otra intervención que requiera desplazar de alguna forma estas estructuras para aumentar algún campo de trabajo o resección de alguna estructura o lesión. Estos separadores son muy útiles en las cirugías de columna. Recordemos que de alguna forma en la columna nosotros nos profundizamos de manera importante para poder llegar a las estructuras en las que vamos a trabajar, de manera que necesitamos separadores que nos permitan llevar a cabo esta separación en niveles profundos de nuestro plano de trabajo. Entonces, por ejemplo, el separador de Beckman retrae los bordes de la herida durante la cirugía, es un instrumento autoestático con anillos y cremalleras, tiene dos brazos articulados que presenta uno 3 y el otro 4 puntas, y estas pueden ser anguladas o romas. Esta angulación en la articulación del brazo es lo que nos permite llevar a cabo la separación en un plano profundo.
El separador de Adson pues también tiene una curva que de alguna forma nos facilita la separación de estructuras profundas. Separador de Scoville es un retractor de bordes de herida durante intervenciones lumbares, sobre todo, es autoestático y funciona con un mecanismo de palas que se intercambian en el extremo de cada brazo y pues permiten llevar a cabo la separación de estructuras de mayor o menor tamaño según la necesidad. Finalmente, dentro del instrumental básico tenemos el equipo de microcirugía que va a constar pues, de microtijeras, microportagujas, pinza de Adson, conos sin dientes, microdisectores, microcureta y cánula de succión de micro. Entonces, digamos que la característica de estos elementos micro o de microcirugía es que la mayoría van a constar de un sistema de acción de resorte que va a permitir que los movimientos sean más sutiles y precisos al momento de llevar a cabo el mismo por el cirujano. La microtijera pues nos permite hacer la microdisección de tejidos delicados, ya les dije cómo es el funcionamiento y este suele ser o puede ser curva o recta. Tenemos también microtijeras en bayoneta que se caracteriza por su forma de bayoneta en la zona de agarre por parte del cirujano. Distintos ganchos o disectores, como el que les presentaba hace un rato, muy parecido. El gancho de Dandy, gancho para dura madre. Tenemos digamos, el gancho con punta cortante, que nos sirve, por ejemplo, para hacer cortes cuando no es posible hacerlo con microtijeras. Bueno, entonces, esto que les acabo de presentar es una generalidad, como les decía. Yo creo que si, por ejemplo, los residentes de primer año o segundo año se saben muy bien estos elementos, los conocen, están familiarizados con ellos, van a ser capaces de abordar probablemente la mayor parte de las cirugías que nosotros hacemos. Habrán elementos más sofisticados y más específicos de algunas cirugías que evidentemente se salen de esto, pero con esto realmente tenemos un gran espectro de lo que usamos en nuestro día a día. Entonces, como instrumentos especiales, lo mismo voy a mencionar algunos de los que usamos en cirugías con frecuencia relativa. No voy a andar en cada uno de ellos, insisto, cada uno de estos elementos podrían dar parte a una charla, honestamente, porque esto hay mucho que decir, por ejemplo, del marco de estereotaxia se puede decir mucho, de la evolución del mismo, de cómo gozamos de diferentes modelos o tipos actualmente, pero pues no es la intención real de esta charla. Entonces, el marco de estereotaxia es un elemento que nos permite a los neurocirujanos llevar a cabo intervenciones, o más bien llegar a objetivos cerebrales generalmente profundos, aunque también pueden ser superficiales, y de manera muy precisa, con una precisión milimétrica. Consta de 4 elementos principales. Como digo, dependiendo de la casa y del modelo, van a haber más o menos alimentos, pero son 4 esenciales. Perdón. Tenemos el marco de estereotaxia propiamente dicho, que es este que viene alrededor de la cabeza del paciente, que es el que va a tener las coordenadas en X y en Y, que luego nos va a permitir forjar la trayectoria que queremos para llegar a nuestro blanco objetivo. Tenemos el arco, que puede ser como un arco abierto semicompleto o arco completo, y esto dependerá de las necesidades que tengamos con la cirugía y de la necesidad de movimiento que tengamos con el arco. La guía, que es este elemento que se monta sobre el arco y a través del cual se va a introducir los elementos de trabajo sí, con los que vamos a llegar a nuestro objetivo buscado propiamente. Tiene algunos elementos o aditamentos como el stopper, que es algo que se calibra previo a la introducción del elemento hacia la región intracraneal y que va a determinar hasta dónde puede avanzar con el objeto precisamente de que no sobrepase el blanco u objetivo. Y los elementos de ajuste o sí, de adherencia al cráneo, que son distintos dispositivos en forma de torre o tornillos que se van a alinear en la posición que queremos y nos van a permitir pues el ajuste del marco de estereotaxia al cráneo del paciente propiamente. Entonces hoy en día digamos que probablemente de las utilidades o de las cirugías en las que más se utiliza este tipo de elementos son en las biopsias, en tumores o en lesiones que a lo mejor por su zona, ya sea muy profunda o en área elocuente, no son susceptibles de entrada a algún tipo de resección o cirugía grande, pero necesitamos un diagnóstico histopatológico para poder guiar la terapia del paciente y establecer también pronóstico y qué conductas adicionales se pueden tomar. Entonces, en este contexto, por ejemplo, es muy útil. También se utiliza mucho en cirugías funcionales, en pacientes con, por ejemplo, para cirugías de movimientos normales, en pacientes con Parkinson, para poder llegar a los targets específicos que se necesitan para la estimulación cerebral profunda, pues se utiliza este tipo de elementos. Otro elemento muy útil e importante en nuestra práctica, cada vez más usado realmente, son los elementos o equipos de neuronavegación. Los equipos de neuronavegación son elementos que nos permiten
a través de unas imágenes y unos referentes posicionados en el cráneo del paciente, ya denominados fiducias, aunque algunos no necesitan las fiducias, orientarnos en medio de una cirugía de forma muy precisa en relación con la zona o la lesión a la que nosotros queramos abordar en esa cirugía. Entonces, también esto va a variar mucho dependiendo del modelo, dependiendo si es óptico o magnético, etcétera. Pero digamos que voy a mostrarles el equipo clásico óptico, que es probablemente uno de los que usamos con más frecuencia, y lo básico de ello. Entonces, esto va a constar de varias partes, pero las principales sería esto, que es un marco o antena de referencia que va a contar con unas fiducias esféricas en su parte superior. Esto se conecta a una parte de la camilla o del marco de Mainfield, pues estos pacientes tienen que tener la cabeza fija, generalmente con marcos de Mainfield, y esta antena se afija al mismo para que no tenga ningún tipo de movimiento durante la intervención. También vamos a tener un puntero que también va a tener estas fiducias esféricas. Estas fiducias esféricas, tanto del puntero como de la antena, van a ser capaces de reflejar la luz infrarroja. Esa es como la característica importante. Por otro lado, tenemos el equipo de neuronavegación o de mando principal, que va a constar con una parte del cómputo donde se van a proyectar las diferentes imágenes previamente tomadas en el paciente. A veces se fusionan tomografías con resonancias y se proyectan acá. Y como tal, digamos, el emisor o la antena con dos emisores que va a emitir y va a ser capaz también de detectar la luz infrarroja. Él emite luz infrarroja que llega tanto al puntero como a la antena de mando, y estas fiducias esféricas reflejan esta luz infrarroja que es recibida nuevamente por este dispositivo, de tal manera que a través de esto, las fiducias y las imágenes que se tomaron previamente del paciente y la marcación o digamos, sí, la alineación que se hace en el momento de ya en quirófano, cuando está todo ajustado con el paciente para llevar a cabo los referentes anatómicos y que el equipo incorpore estas dimensiones, pues en la medida que nosotros ponemos el puntero en alguna parte específica de la cabeza del paciente, en la zona de cómputo de este equipo nos vamos a ir mostrando exactamente en qué parte estamos. Y pues allí radica la utilidad de este tipo de dispositivos. Aquí como para que vieran en vivo, este sería el puntero. Entonces, antes de empezar la cirugía, uno tiene que colocar el puntero en cada una de las fiducias, que son estos que ustedes ven aquí en la cabeza del paciente, y con eso el equipo es capaz de identificar estas referencias anatómicas con la imagen que él se le montó, y ya entonces ya tienen una especie de, sí, como de un modelo tridimensional de todo el cráneo y de las estructuras que necesitamos en el paciente. Este es otro equipo o elemento instrumental muy útil actualmente en la práctica neuroquirúrgica, y es básicamente el equipo de neuroendoscopio. El neuroendoscopio tiene diferentes elementos. También, insisto, puede variar un poco de una casa a otra o de un modelo a otro, pero lo básico es esto, que es el introductor, que es como una especie de camisa o un tubo canulado dentro del cual pues va un elemento interior que permite que cuando hacemos la introducción del mismo al cerebro, pues no se genere mucha lesión cerebral y en vez de lacerar el parénquima, lo desplaza hacia afuera, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que uno hace en estos pacientes, bueno, obviamente posiciona al paciente, hace todo digamos, la práctica previo a la intervención como tal, y se elige la toma a través de la cual se va a introducir el neuroendoscopio. Se hace un trépano y lo primero que se introduce es esto. Una vez llega esto a nuestro objetivo, sacamos el elemento interior y, por supuesto, al ser esto granulado, nos permite a través de este introducir ahí sí el equipo del neuroendoscopio. Este es el que tiene el lente, la fuente de luz y la cámara, que nos permite ir viendo en tiempo real las estructuras internas. Este elemento, como dije, va a tener entonces la entrada para la fuente de luz y la cámara, pero también va a tener, en la mayoría de los casos, al menos 3 elementos en esta zona. Este, que está en la parte lateral, uno de cada lado, a través del cual entra y sale el líquido que sirve de irrigación, también para hacer hemostasia en este tipo de procedimientos y para limpiarnos el campo. Entonces, generalmente por el lado derecho entra el líquido y por el lado izquierdo sale el líquido. Tiene unos dispositivos en la parte de abajo que permiten abrir o cerrar dicha entrada o salida de líquido. Y digamos, dispositivo central que se conecta con todo el endoscopio es el que nos permite introducir por allí los elementos de microcirugía como microtijeras, bipolares de neuroendoscopio, etcétera, que son los que nos van a permitir llevar a cabo el procedimiento. Bueno, aquí quise mostrar algunos ejemplos, porque insisto, si yo me pusiera a hablar aquí de cada cirugía, cada instrumental usado, pues sería una charla muy, muy extensa.
pero como cosas muy importantes, como para que tengan en cuenta. Entonces, estos son cajetines intersomáticos. Estos son utilizados en distintos tipos de cirugías de columna. Van a reemplazar pues, discos intervertebrales. Están los estáticos o los expandibles. Están hechos en diferentes materiales, sin embargo, el más común es el PIC, polietercetona, que es un material semicristalino, termoresistente, y precisamente esta es la característica que mejor lo vuelve, bueno, primero obviamente biocompatible, y incluso a temperaturas sostenidas por más de 200 o 250 grados centígrados, mantiene su forma, su expansión, es decir, es un material muy estable, muy utilizado. También lo utilizamos mucho, por ejemplo, en los moldes de cranioplastia, cuando tienen que ser heterólogas estas. También pueden ser en otros materiales como titanio y demás, pero pues el PIC definitivamente es muy utilizado en nuestras intervenciones cada vez con más fuerza. Esto para mostrarles en las instrumentaciones de columna cervical. Aquí muestra una columna lumbar, sin embargo esto también pues muy parecido en las torácicas, incluso en las cervicales, y es básicamente los tornillos. En este caso son tornillos transpediculares. Actualmente están hechos casi siempre ya de titanio, y por supuesto están acoplados a unos sistemas de ajuste en su cabeza que permiten la inserción de una barra que también suele ser de titanio, y unos tornillos de ajuste que se llaman pernos. Estos tornillos pueden ser, digamos, canulados o con una apertura central para varios objetivos. Por ejemplo, algunos son cementados, que permite la introducción de cemento óseo a través del mismo, para que aparte del tornillo como tal, se introduzca cemento al cuerpo. Esto sobre todo en pacientes, por ejemplo, con osteoporosis severa. También son canulados los percutáneos, porque se requiere introducción de guías y otros elementos que permitan llevar el tornillo al objetivo. Este, por ejemplo, es un cilindro, específicamente un cilindro placa, se llama, precisamente porque viene acoplado a una sola pieza el cilindro y las plaquitas que se adhieren a la cara anterior. Esto es de columna cervical. También los hay pues, a nivel de otros segmentos de la columna. También hay cilindros que no están adheridos a la placa, sino que el cilindro es una pieza y la placa es una independiente que se coloca una vez se posiciona el cilindro. Estos cilindros tienen en su interior también una zona hueca que permite la introducción del mismo de injertos óseos como PUT y demás. Este es un separador especial que se utiliza, por ejemplo, en las corpectomías cervicales de Clower. También tenemos, no lo pongo aquí, pero está el de Caspar, que son muy utilizados en cirugías de corpectomías vías anteriores abiertas de columna cervical. Bueno, hablando ya un poquito también de otros elementos especiales, aparte de los que les vengo mencionando, otros que se utilizan mucho en nuestra práctica común, que hoy en día, pues, digamos que la cirugía aneurismática se hace en compañía. Digamos que el manejo de los aneurismas hoy en día está dado tanto por el manejo quirúrgico, específicamente con clips, pero también por terapia endovascular, ¿no? Eso es sabido por todos. Sin embargo, probablemente siempre van a existir indicaciones de manejo quirúrgico. Yo creo que, al menos por ahora, el manejo endovascular no va a reemplazar por completo la cirugía, y también sabemos que hay pacientes específicos, localizaciones específicas, grupos etarios específicos en los que probablemente un clip sea una mejor opción. Eso sin contar con que hay muchos centros donde la hemodinamia no está disponible, pues lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes es un clipaje. Entonces, los clips también hoy en día están hechos principalmente de titanio, porque tienen la característica no ferromagnética. Recordemos que estos pacientes casi siempre hay que hacerles seguimientos imagenológicos. Anteriormente, es decir, antes de 25 o 30 años, sí estaban hechos con elementos magnéticos, por lo cual estos pacientes tienen contraindicado la realización de resonancia magnética. Además, con una especie de gancho, con un cabezal, en forma autoestática también, con un sistema autoestático que permite que una vez se cierre, pues si no lo manipula nadie, no se va a abrir. Esto requiere de un aplicador que se acopla con el cabezal del clip, como podemos ver en esta imagen. Estos acopladores también, o aplicadores, están modificándose mucho. Por ejemplo, este es un aplicador fijo, pero hoy en día, y algo de eso nos mostraba en el simposio que hubo recientemente en Barranquilla, existen aplicadores que son más maleables en cuanto a su movilidad, en su rotación, y pues esto obviamente facilita de alguna forma la maniobrabilidad del cirujano al momento de poner el clip. Quise traer algo al respecto, pero la verdad no lo encontré, no fue tan fácil encontrarlo, pero bueno, para que al menos se enteren un poco de lo que se está trabajando en ese sentido. Estos clips también tienen distintas formas y dimensiones. Tenemos clips rectos, como este. También tenemos clips curvos. Tenemos clips desde 3, 4 milímetros hasta 18, 20 milímetros de longitud, incluso más. De manera que tenemos clips angulados. Por aquí debe haber alguno. A ver.
estos angulados, generalmente el ángulo de 90 grados, pero también con otro tipo de angulación, clips fenestrados, como estos también, que pues, además de ser angulados, miren que tienen como esta forma circular que permite el paso de estructuras a través de ellos, y también fenestrados rectos. El clipaje, pues, de una estructura aneurismática, bueno, hay que decir que no solo sirven para aneurismas, ¿no? Eventualmente uno puede utilizar un clip para, por ejemplo, el control de un sangrado de muy difícil control de un vaso, pues un clip es útil. A veces mini clips cuando son estructuras muy pequeñas. En las cirugías de malformaciones arteriovenosas también pueden ser útiles. En fin, entonces no se limita solo a aneurisma, pero sí es el uso más frecuente relacionado con estos dispositivos. Podemos hacer clipajes simples con un solo clip, como podemos ver desde el cuello directo del aneurisma, clipajes múltiples que se dan con clips simples puestos de forma secuencial, clipajes múltiples pero intersectados, como estos en los que, para no dañar una arteria que sale casi directamente del aneurisma, se hace el clipaje de la lesión en dos fases que se intersectan y permiten el aislamiento igual de la lesión de la circulación del paciente. Tenemos los clipajes en tándem, que también es el posicionamiento secuencial de clipajes o de clips, pero generalmente con características de fenestración de al menos uno de ellos, como podemos ver acá, para preservar una arteria, y el resto del aneurisma que quedó abierto por la fenestración se termina de obliterar con un clip simple. Clipajes en tándem secuenciales con clips angulados, en fila o en posición contraria, también pues están descritos. En estos casos de aneurismas gigantes con lesiones ya coaguladas en su interior, se puede hacer una resección del domo con estructura primaria o posicionamiento de múltiples clips, como podemos ver acá. En fin, ya estos son casos, no son los más comunes, también obviamente requieren de un nivel de experticia y experiencia muy grande en algunas de estas situaciones, pero pues es como para que tengan una idea de cuán útiles y cuán versátiles pueden ser estos elementos. Bueno, ya para finalizar un poco, lo último que quería traerles hoy es un poquito, mencionarles un poquito de lo que ha venido surgiendo también en las últimas décadas en términos de robótica o tecnologías avanzadas en neurocirugía. Entonces, alrededor de los 80, no es tan reciente, el robot Animation Puma, por sus siglas en inglés, se posicionó, o sea, no se ideó para esto, pero por la precisión que tenía, se consideró que podía ser útil para posicionar una aguja con precisión mediante guía por TAC y para sostener retractores en recesiones de tumores talámicos. Esto se hizo en Estados Unidos en estas décadas y empezó a surgir la idea de que estos dispositivos podían usarse de manera más sistemática para ayudar, no para reemplazar, al menos no por ahora al cirujano, pero sí para hacer una ayuda durante la intervención y llevarla de forma más precisa. Entonces, el primer dispositivo robótico aprobado por la FDA, diseñado ya especialmente para el uso neuroquirúrgico, fue el robot Neuromate. Suelen ser robots con brazos autónomos y con precisión específica y que suelen tener un control directo o indirecto por parte del cirujano. En relación a la cirugía de columna, también existen varios dispositivos robóticos que brindan guía de herramientas y confirmación de la colocación de implantes o tornillos, por ejemplo. Entonces, actualmente existen muchos sistemas robóticos que se aplican en neurocirugía, sin embargo, se han hecho como tres grandes categorías del mismo. Entonces, la primera gran categoría es el robot telequirúrgico o maestro esclavo, así se llama, al menos en su nombre oficial en inglés. Este tipo de robot es un robot que está controlado, pero de forma remota por el cirujano. O sea, el cirujano no está al lado del robot durante la intervención, sino que está remotamente controlando un brazo robótico que es compatible con imágenes como resonancia magnética e imita los movimientos del cirujano. Sin embargo, elimina el temblor y otro tipo de, digamos, factores humanos que pueden entorpecer la cirugía. Utiliza motores piezoeléctricos y tiene hasta 8 grados de libertad en cuanto a su movimiento. Este es un ejemplo del brazo robótico. Tenemos el robot supervisor controlado por el cirujano. Este es un robot que está diseñado para ayudar al cirujano a llevar a cabo algunas tareas específicas. Digamos que este prototipo específico, después del Puma que se utilizó allá en la década de los 80, se convirtió en el subtipo más usado en los siguientes 20 años. Y pues ya luego ha sido reemplazado por unas generaciones más novedosas como el Minerva y el Pathfinder. El punto, lo que algo buscaban explicar acá, era que, digamos, el cirujano intraoperatoriamente, haciendo algunos movimientos específicos, puede supervisar unos movimientos del brazo robótico también para tareas que requieran demasiada precisión en términos de movimiento.
Y los sistemas portátiles compartidos controlados, entonces aquí el cirujano y el robot controlan conjuntamente un instrumento específico que se utiliza durante la cirugía para manipular o diseccionar estructuras cerebrales. Por lo tanto, las acciones precisas del robot se pueden utilizar junto con las habilidades del cirujano, de tal manera que se logra el movimiento deseado por el cirujano, eliminando el temblor de nuevo y todos estos errores humanos que son inevitables. Se utiliza en pocos institutos como el Johns Hopkins de Estados Unidos, y básicamente el instrumento lo sostienen el robot y el cirujano al mismo tiempo, por decirlo así, permitiendo una mayor precisión. Este es como una imagen del brazo robótico que se expone. Bueno, y eso era lo que traía el día de hoy, pues para dar unas generalidades de lo que en nuestra práctica diaria nos es útil como instrumentos y demás. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andrés. Realmente, pues, como usted lo mencionó al principio, es un tema muy extenso. Cada tipo de cirugía requiere su propio instrumental, incluso los segmentos de la columna cervical, cada uno tiene su propio instrumental, la cervical anterior, cervical posterior, etcétera, lumbar. Ahora las nuevas técnicas, ¿no? Sí, los MIS, claro. Exacto, de mínima invasión. Entonces, cada una y cada empresa tiene su propio sistema, de manera tal que se vuelve un laberinto para nosotros y nos toca estudiar cada uno. Por eso siempre necesitamos como un soporte, un apoyo de las empresas que venden los equipos para que nos ayuden a armar, a diseñar, a organizar todas estas cajas que traen, porque realmente se vuelve abrumador. Y pasa igual con las instrumentadoras, pues ellas tienen el conocimiento básico, pero esto se sale porque cada quien diseña su propio sistema, Sí, incluso claro, y cada a las instrumentadoras les toca de todos los tipos de cirugía, ¿no? peor, Sí, peor porque por lo menos en algunas partes las instrumentadoras se especializan en neuro, entonces bueno, van a sí. ese punto y aún así se patina. ¿Cómo será que les toca estudiar el de otorrino, el de oftalmo, Sí. etcétera, cirugía general? Digamos que es otro mundo bien amplio. Entonces, igual para nosotros tenemos que dominar, cada vez que nos vemos, por ejemplo, ahorita con las tecnologías de endoscopio, eh, hay que conocer el instrumental, o sea, uno no se puede meter a operar a nadie sin conocer el instrumental básico. Hay que jugar con el aparato. Si usted va a hacer una cirugía con microscopio, tiene que conocer el microscopio. Tiene cantidad de cosas, botones que sube, que baja, algunos lo manipulan hasta con la boca, eh, la, las tinciones, bueno, una cantidad de cosas que se requiere que conozcamos de antemano y por ejemplo, estos equipos, ¿no? Pues que ahora estamos usando de navegación, obviamente es otro mundo adicional. Entonces, estamos como la tecnología, cada vez aparece más y más y tenemos que ir de la mano, ¿no? Así es. Bueno, pero bueno, igual la canasta de cráneo básica toca aprendérsela y hay que aprender a trabajar con las uñas, como nos toca en nuestros hospitales de Kennedy Tunal, donde no funciona el Midax, y entonces toca hacer con el manual, el trépano de Hudson, las trépanas, las brocas de Enrico, que se llamaban así, las brocas de Enrico. Y antiguamente usábamos también las Trepanador, trefinas. ¿no? Las trefinas, no, Ah, sí, Trefino, sí. trefinas. Las trefinas eran unas cositas, las usan a veces los carpinteros para hacer los huequitos de la puerta, para donde ponen la chapa redonda. Ujú. Entonces, nosotros Como un la cilindro con usábamos. una sierra en la distal. Sí, es como una cosita que tiene muelitas y uno le hace el hueco al cráneo. Hay que aprender a usar porque es muy sencillo, lo venden en cualquier ferretería y uno con eso puede hacer, pues esteriliza con todas las de la ley y esos aparaticos uno puede hacer una preparación, una craneotomía en un centro donde no tenga tanta tecnología y se puede adaptar a un taladro básico. Entonces, también los sistemas de Mototool, ¿no?
que usábamos en vez de los maidas, pues también servían o sirven para hacer procedimientos. Entonces, cada quien en la medida que va adaptándose, pues va conociendo el instrumental y se le facilita las cosas desde que uno sepa más o menos para qué se pueden usar. Bueno, muy bien, si hay preguntas o hay comentarios, bienvenidos, está abierto los micrófonos, gracias. Lorraine quiere decir, cuéntenos, Lorraine. Hola, profe, hola, Edimo, buenas noches. Hola, Bueno, de Lima, excelente presentación, muy concisa. Hay algo que tengo una inquietud, es que realmente justo en el simposio de complicaciones salió una discusión acerca del uso del Mayfield versus Doro en paciente pediátrico. Pues yo estuve averiguando acerca de las indicaciones precisas, ¿sí? Porque ambos insumos los tenemos disponible tanto en el OMI como también en Intunal y Kennedy. Entonces, pues decían que realmente la diferencia entre Mayfield y Doro es que uno puede ser usado, el Doro, por su radioluminiscencia, puede ser usado con resonador intraoperatorio y tomógrafo, pues era lo único, pero el resto se sigue usando para neuronavegación, soportes, eso. Y lo otro era la edad, que era hasta 2 años. No sé si tú tienes pues algún concepto diferente o alguna indicación diferente pues para usarlos. No, Lore, realmente, pues sí, lo que tú dices, el Doro, o sea, la marca, o por decirlo así, el modelo, no nos cambia mucho las indicaciones, o sea, se usa más o menos de forma indistinta, excepto para lo que ya mencionaste. Lo que cambia de pronto en cuanto a la edad son un par de cosas. Uno, los pines son diferentes, o sea, hay unos pines pediátricos que por supuesto son más pequeños y de alguna forma previenen la fractura ósea porque en el niño la preocupación es esa y no es infrecuente que se formen epidurales después de una cirugía en un dispositivo este en un niño, de hecho. Y lo otro es la presión que se aplica al cráneo. De hecho, eso también cambia hasta en el adulto. Por ejemplo, en el caso del adulto, algunos sugieren que la mujer sea de 60 a 70, en el hombre en cambio hasta 80, para que genere un mayor grado de presión. En el niño no lo tengo tan precisado, pero sé que se aplica menor fuerza también. Depende también un poco de la edad del menor, porque no es igual un niño de, no sé, 6 años a un niño de 12 años, por ejemplo, o 9 y 12 años. Pero pues hasta donde tengo entendido, lo que se modifica son el tamaño de los pines y la presión aplicada, más que el uso indistinto entre Doro y Mayfield. No, yo hasta ahora nunca he escuchado nada porque el objetivo es más o menos el mismo, o sea, igual es un ajuste o cabezal generalmente de 3 pines con ambos, o sea, no cambia mucho en ese sentido realmente. Eso, no sé si el profe tenga algo diferente por decir. Lo único que puedo decir es que